Bueno, vamos a ver la serie 10, en donde vamos a ver las propiedades coligativas, es decir, es el equilibrio de fases. Vamos a seguir, como vimos la semana pasada, en sistemas de multicomponentes, y haciendo particularmente hincapié en las propiedades coligativas, ¿sí? Eh, Porque se producen, ¿no?, por la disminución de la presión de vapor. Van a ser el descenso del punto de congelación, el descenso del punto de ebullición y la presión osmótica. Bueno, estas propiedades coligativas son un grupo de propiedades que están interrelacionadas entre sí, ¿sí? Son ocasionadas por la disminución de la presión de vapor. Cuando uno mezcla, le agrega a un solvente, un soluto no volátil, esa mezcla lo que le ocasiona es un descenso de la presión de vapor del soluto puro, por el hecho de haber agregado el soluto no volátil. Y lo que provoca, digamos, ese descenso de la presión de vapor es que desciende el punto de fusión de esa nueva mezcla respecto del solvente puro, que aumenta la temperatura de ebullición y se produce un aumento de la presión osmótica de una solución conteniendo el soluto puro, el soluto no volátil, perdón. Bueno, vamos a ver, a demostrar un poco cómo es lo de la disminución de la presión de vapor. Uno considera una disolución de un soluto no volátil en un solvente. Como la presión de vapor del soluto es despreciable, ¿no? Porque si es no volátil, solamente en el estado vapor, acá tenemos una representación. Si yo tengo el solvente puro, tengo determinada cantidad de solvente en estado vapor. Si le agrego el soluto no volátil, el único que va a seguir en estado vapor va a ser el solvente. Entonces la presión que voy a medir directamente de este sistema va a ser la presión del solvente, que lo vamos a denominar A. Y como habíamos visto, ¿sí?, si uno utiliza la convención 2, ¿se acuerdan? La simétrica o práctica que vimos hace un par de clases, donde consideramos que se daban, ¿se acuerdan?, el desvío de soluciones diluidas. Cuando las soluciones diluidas no eran ideales, uno lo escribía de esta manera, ¿sí? Donde el gamma, que es el coeficiente del desvío, ¿sí?, el coeficiente de actividad por la fracción molar de uno de los componentes era la actividad, ¿se acuerdan? Poníamos 2 porque era esa convención, donde había uno que actuaba como soluto y otro como solvente, que en este caso son soluciones diluidas, ¿sí? Puedo aplicar en las deducciones esta convención, ¿sí? Bueno, entonces, sigamos. Entonces yo tengo un solvente que está puro a una presión PA asterisco, ¿sí? Si a ese solvente le agrego el soluto no volátil, voy a medir una presión P ahora nueva. Entonces esta presión P final menos la presión inicial que tenía va a ser el delta P que yo quiero averiguar. Quiero averiguar el descenso de la presión de vapor. Entonces reemplazando la presión esta que estoy midiendo ahora como gamma por la fracción molar, por P asterisco, ¿no? Menos P asterisco, acá sería menos 1, saqué denominador, factor común P asterisco. Bueno, si la solución está muy diluida, este gamma, como habíamos demostrado en una parte de clases pasadas, tiende a 1. Entonces es como si estuviera en un límite de una disolución diluida ideal, ¿sí? Entonces en esas condiciones, si esto tiende a 1, yo puedo escribir que el descenso de la presión por el agregado de un soluto no volátil tiene esta expresión, ¿sí? Ahora, si uno reemplaza en función de la fracción molar del soluto en el líquido, que es 1 menos XA, y reemplaza, directamente me queda que el descenso de la presión de vapor es menos la fracción molar del soluto por la presión del solvente puro. Esto me está demostrando que, digamos, estos dos términos son positivos. Entonces, con este signo me está diciendo que está el descenso de la presión de vapor. Entonces, en una solución muy diluida, la disminución de la presión de vapor no va a depender de la naturaleza del soluto, solamente va a depender de la fracción molar, de cuánto soluto yo esté disolviendo, digamos, agregando esa solución. Bueno, acá tenemos un gráfico para la sacarosa, donde tenemos la medición del descenso de la presión de vapor de distintas soluciones de sacarosa, sería la fracción molar, desde la solución
¿cómo es? Sería sacarosa en agua, ¿no? Acá tendríamos agua pura y le vamos agregando distintas concentraciones de sacarosa. En agua pura, no, bueno, delta P va a ser 0 y después, bueno, va a ir bajando. Y lo que se observa que es la línea completa serían los datos experimentales de cómo desciende esa presión de vapor. Pero en una zona donde puedo considerar que la solución es diluida, yo puedo aproximar este descenso por esta diferencia de presión que deduje recién, ¿sí? Que sería, su representación sería esta recta de acá. Entonces, que uno, bueno, la puede calcular punto a punto, pone qué fracción molar de sacarosa tiene, multiplica por la presión de vapor de agua y voy teniendo cada puntito, ¿sí? Bueno, entonces podemos, digamos, uno podría aplicar esta relación lineal entre el descenso de la presión y la fracción molar cuando la solución es diluida, ¿sí? Bueno, entonces si se vale la aproximación de solución diluida ideal, para cualquier soluto la variación es la misma y está determinada por su fracción molar. ¿Qué quiere decir? Si yo siempre tengo agua, la presión del agua y a una determinada temperatura constante, ¿no? Y presión constante, digo, tengo la presión de vapor del agua pura igual. Entonces, si yo tengo una solución de agua con sacarosa, pongo la fracción molar de sacarosa. Si lo mismo hago con glucosa o con otro compuesto, con cloruro de sodio, siempre voy a poner la fracción molar. Así que esto es lo que predice que ese descenso de la presión de vapor, cuando la solución es diluida ideal, digamos, a muy bajas concentraciones del soluto, va a ser siempre el mismo el descenso que se produce. Porque solo depende de la presión del componente puro y de la fracción molar. Bueno. Entonces, vamos ahora a ver el descenso del punto de fusión y el aumento de la temperatura de ebullición. ¿Se acuerdan esta relación que teníamos de la energía libre con la temperatura y la presión? ¿Sí? Que es también, digamos, la variación de la energía libre molar es la variación del potencial químico, ¿sí? Menos SDT más BDP. Esto era válido, si no tengo acá sumado, es para un sistema monofásico, que tenga un solo componente, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos miremos acá, ¿no? Dice, ahora en particular la variación con T a P constante, a P una atmósfera, ¿sí? Yo me voy a mover sobre esta línea. Si yo me muevo sobre esta línea, cuando yo paso de gas a líquido, tengo este punto de acá y este va a ser la temperatura de ebullición normal. Y si paso de líquido a sólido, está la temperatura de fusión normal, ¿sí? Porque es una atmósfera. Hasta ahora esto ya es conocido, ¿sí? Bueno, la variación del potencial químico con la temperatura, ¿se acuerdan que habíamos visto, era lo mismo que la derivada de G molar con la temperatura a presión constante, porque estos cambios de estado los realizo a presión constante, era menos la entropía. Entonces, si yo hago un gráfico, que lo habíamos hecho la otra vez, ¿se acuerdan que era el potencial químico o G molar habíamos puesto, no me acuerdo, cuando vimos que la variación era menos S, en función de la temperatura. Entonces, esto es la pendiente, esto es como una pendiente de estas curvas. Estas curvas, bueno, acá están graficadas de manera cualitativa, lineal, así como una línea recta, pero no son así, ¿no? Porque a cada punto la entropía depende de la temperatura, entonces no va a ser directamente, esto tiene, digamos, la entropía es la pendiente de esta recta, ¿no es cierto? Porque si yo hago mu versus temperatura, la pendiente es menos la entropía, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Que lo habíamos visto esto ya. Sí, sí. Bueno, pero bueno, como justamente esa entropía cambia con la temperatura, no es una recta así como muestra acá, tiene una cierta inclinación, pero bueno, para entender lo que ocurre, lo ponemos de esta manera, ¿no? Se muestra de esta manera. Entonces, en esta zona de temperaturas, digamos, de los tres estados del componente, el sólido es el que tiene, digamos, tiene menor potencial que el líquido, ¿sí? Y que bueno, que el gas, entonces el sólido es el que se favorece su estado, ¿no? Cuando la temperatura aumenta, se llega a la temperatura de fusión normal, donde en este punto, ¿qué se igualaban? ¿Se acuerdan? Se igualaban los potenciales químicos. Yo cada vez que tenía un punto de Y va a ser equilibrio, claro, igualaba el potencial químico del sólido es igual al potencial químico del líquido en este punto, que es donde acá se están cruzando, ven, los potenciales químicos acá coinciden. Y ahora la pendiente, ¿se acuerdan? Se hace más abrupta. ¿Por qué? Porque si la pendiente es menos la entropía, hay más desorden en un líquido que en un sólido, entonces cae más la pendiente.
Entonces en esta zona es más estable, el líquido tiene menor potencial que los otros estados. Si la temperatura se sigue aumentando, se llega a un punto donde se llega de vuelta al equilibrio entre líquido y gas. En este punto igualo los potenciales, son iguales los potenciales del líquido y del gas, ¿sí? Y aumentando, y tengo la temperatura de ebullición normal. Si se aumenta más la temperatura, directamente tengo el gas cuya pendiente es mucho más empinada, digamos, porque el desorden del gas es mayor que el desorden del líquido, ¿sí? Esto era un poco de repaso que ya lo habíamos visto. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando uno introduce un soluto no volátil? Yo tengo el sólido, ¿sí?, que voy a introducir, tiene un cierto orden, ¿sí? Y el líquido también, ¿sí? Cuando lo junto, se produce mayor desorden, ¿sí? Hay un aumento de la entropía. Entonces, el potencial químico de una solución de un soluto no volátil es menor que el del solvente puro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Porque por este aumento de entropía, la mezcla hace que tenga un desorden mayor y eso es se relaciona con un potencial químico menor. La solución va a ser más estable y tiene menor tendencia de pasar a fase vapor o sólida. Bueno, entonces, ¿en qué se traduce esto en el gráfico de un diagrama de fases? ¿Sí? En la línea completa sería el líquido puro, en este caso agua, donde tenemos el punto triple, el equilibrio sólido-líquido, ¿sí? Y el equilibrio líquido-vapor. Y sólido-vapor. Y lo que se observa que se va, cuando uno tiene agua como solvente, en este caso, y le agrega el soluto no volátil, se produce un corrimiento de la curva sólido-líquido hacia, digamos, para una determinada presión, se corre hacia zonas de menor temperatura, ¿sí? Y la curva el equilibrio vapor-líquido se corre hacia zonas de mayor temperatura, ¿sí? Entonces, si la línea completa es el agua pura, la línea punteada sería el diagrama de fases del agua, de la solución del agua con el soluto disuelto. Y bueno, también se observa que el punto triple baja, ¿sí? Con la temperatura y la presión. Entonces, si estoy a esta presión de una atmósfera, ¿no es cierto? Y antes tenía el agua pura tenía esta temperatura de ebullición, con este corrimiento el agua en la solución va a tener ahora esta temperatura de ebullición. Entonces acá se ve que se produce un ascenso de la temperatura de ebullición. Profe, Sí, perdón. sí, sí. Viste que, o sea, con este tema empezaste diciendo que como que la naturaleza del soluto no importa. Cuando es muy diluida la solución. Ah, ok. Sí, Porque porque si vos no las viste, sí, interacciones, claro, como viste acá en esto, ¿ves? Acá lo dije. Ves que cuando está la solución muy diluida, ese descenso, se produce un descenso, siempre se va a producir un descenso, pero ese descenso va a cambiar con la concentración. Si, por ejemplo, acá en sacarosa, si está claro. muy concentrada, ya hay un descenso, porque tiene un valor esto, ¿no? Menos 2, menos 3, pero no es el que está predicho por esta expresión, ¿sí? Esa expresión vale cuando es muy diluida. Porque, bueno, justamente, Entonces siempre tiene que estar muy diluida sí, salvo que vos para acá este pongas la caso. actividad, ¿sí? Como está Ok, acá. Yo acá lo que hice fue decir, bueno, voy a considerar una solución muy diluida, entonces esto tiende a una solución diluida ideal. En ese límite voy a trabajar. Pero si no, si yo pongo la actividad, puedo seguir haciendo la deducción con la actividad. Pasa que tengo que averiguar en ese caso cuál va a ser el coeficiente de actividad. ¿Mm? genial. Gracias, pero me No, había de quedado nada. Y pensando. ahí está la interacción que vos me estás diciendo, Sí. involucrada. Muy bien. Bueno, entonces acá en el caso del equilibrio sólido-líquido, digamos, si el agua pura tiene esta temperatura de fusión, el corrimiento hace que ahora la temperatura de esta mezcla, ¿sí?, de solución es más chica la temperatura de fusión de esa solución. Bueno, vamos a centrarnos en el descenso crioscópico. Digamos, suponiendo que
uno, digamos, siempre acá, digamos, para deducir las probabilidades coligativas vamos a hacer varias suposiciones, que se van a ir mostrando a lo largo del desarrollo de la teórica, que se tienen que considerar al final cuando uno tiene la expresión, saber que se hicieron esas suposiciones de solución diluida ideal, de que solo el, el solvente pasa a fase vapor, ¿sí? Porque, bueno, es lo que me comentaste, que, bueno, no en otras situaciones de más concentración no se cumplen, ¿sí? Pero bueno, son una buena aproximación al comportamiento, ¿no? Entonces, si nosotros, acá entonces suponiendo que al solidificarse la solución, yo ahora acá tengo el gráfico de antes, ¿no? Entonces tengo el potencial químico en función de la temperatura y las líneas, voy a ver este equilibrio, ¿no? Entre la línea verde, que sería el potencial químico del sólido, con el de el agua pura. Si en esta cruz es el agua pura, ¿no? La temperatura de fusión del agua pura. Como se ve este corrimiento, ¿sí? Lo que vamos a tener cuando se agregue el soluto no volátil a ese agua, este otro punto acá, ¿sí? Donde ahora voy a tener que el equilibrio entre el sólido que se va a solidificar puro, ¿sí? El solvente va a solidificar puro, ¿sí? Y el solvente en solución, ¿m? Con esta nueva temperatura F. Entonces, suponiendo, dice, bueno, que al solidificarse la solución inicialmente se separa solidificado solo el solvente, se puede interpretar en el gráfico qué ocurre con la temperatura de fusión. Si la temperatura de fusión de una solución es menor que la del solvente puro. Entonces vamos a hacer las igualdades acá. Vamos a plantear, cuando el solvente está puro, yo acá tengo el planteo de la igualdad del potencial químico del sólido puro, ¿sí? A sólido puro a la temperatura de fusión del sólido puro, igual al el mu del solvente líquido puro a esa misma temperatura. Estoy igualando los potenciales. Y ahora cuando el solvente está, cuando hay una solución, el sólido sigue siendo puro, así que voy a tener que el potencial químico de A sólido puro va a ser igual ahora al potencial químico de A en la solución, a esta nueva temperatura TF. Bueno, acá está la expresión, ¿sí? Entonces, ahora teniendo en cuenta lo que vimos en otras clases, ¿no? Que el potencial químico de A en el líquido, a TF, es, ¿se acuerdan el potencial de referencia, que es el potencial químico de A puro líquido a la temperatura de la solución, más RT logaritmo de la actividad de A? Y en el caso de, digamos, entonces, ¿qué pasa? Reemplazo esa expresión acá. Entonces, al reemplazar esto acá, me queda esta expresión. El potencial químico de A en el líquido puro, ATF más RT logaritmo de la actividad, es igual al de potencial químico de A sólido puro, ATF. Entonces, ahora despejo el logaritmo de la actividad y reemplazo el mu por G molar, ¿sí? Entonces, me va a quedar la resta de los, digamos, de los mu del sólido puro menos el líquido puro ATF, a esta nueva temperatura. A ver, esperen que estoy esperando. Acá me están esperando para entrar. Ahí está. Bueno. Esta diferencia, ¿sí? O G molar, ¿no? G molar de A sólida menos G molar de A líquido sobre RTF. Esto, fíjense que es el delta G de fusión, porque paso de sólido a líquido del componente A, pero a TF. Entonces, si esto nos indica que, digamos, si abajo me tengo la temperatura de fusión, esto es igual al logaritmo de la actividad. Entonces, el logaritmo de la actividad es el delta G de fusión a TF sobre RTF. Esto nos indica que la temperatura de fusión de la solución, ¿sí? Esta temperatura va a depender de la actividad del solvente. Y en forma equivalente, dice, la actividad de la solución puede determinarse a partir de TF, lo mismo, ¿no? Yo puedo sacar, si yo tengo conociendo la variación de energía libre molar de A puro a TF, conociendo TF, puedo determinar la actividad. Sabiendo la fracción molar que tengo disuelto, puedo determinar el coeficiente de actividad.
Bueno, entonces, acá vamos a rescatar una expresión que dedujimos hace unas cuantas clases, que yo dije, esta la hacemos ahora, pero después la vamos a usar. Y ahora llegó el momento de usarla. Bueno, si tomamos a la actividad como una función de TF y derivamos con respecto de TF, ¿no? Si yo derivo esta expresión, la variación del logaritmo de la actividad respecto de TF a P constante, va a ser la variación de todo de este cociente, delta G de fusión sobre RT, a P constante. Esta era la ecuación que les decía de Gibbs-Helmholtz, que la habíamos visto hace un tiempo cuando vimos la variación de G con T con el volumen, ¿sí? ¿Se acuerdan que era el volumen y menos la entropía? La variación de G con T y con la presión, bueno, de ahí, de esa clase. Entonces, habíamos visto que la derivada respecto de T de delta G sobre T a P constante es menos delta H sobre T al cuadrado. Entonces, reemplazo acá, ¿sí? Esto, que sería, digamos, R sale afuera porque es una constante, así que sería la derivada de esto, ¿sí? Como tiene un menos, también lo saco afuera, con este menos se me hace positivo y reemplace acá. ¿Mm? Entonces ahora me saco esto de digamos, si el proceso ocurre obviamente a presión constante, me saco esta eh, condición, pero bueno, sé que se mantiene a presión constante. Entonces paso diferencial T para acá, me queda esta expresión, ¿no? Entonces, ¿qué va a relacionar esta expresión? Relaciona la actividad de una solución con la entalpía molar de fusión de esa solución, ¿sí? Perdón, del componente puro, pero a TF, a esa nueva temperatura de la solución. Entonces, si yo la integro, ¿no? Miembro a miembro, acá tengo, ¿no? Entre un estado 1 y un estado 2. El estado 1 voy a considerar que es el solvente puro, y el estado 2 es el solvente cuando le agregué el soluto no volátil, ¿cierto? Entonces, en el estado 1, si es el solvente puro, tengo que la actividad va a ser 1. Y si tengo el solvente puro, la temperatura de fusión va a ser temperatura de fusión pura. Y en el caso de 2, la actividad va a ser gamma por la fracción molar de A. Y la temperatura ahora va a ser TF, este descenso crioscópico que se produjo. Entonces, integrando, me queda así, ¿no? La expresión. El logaritmo de gamma por XA es igual a integral delta H de fusión de A T sobre RT, donde, bueno, uno puede reemplazar acá, ¿no? Acá está de vuelta escrita. Bueno, ahora vamos a ver este logaritmo acá adentro, ¿no? Digamos, si nosotros consideramos que solo hay un soluto B que no se disocia, ¿sí? Entonces, uno lo vamos a desarrollar. Logaritmo del producto es la suma de logaritmos. Y si solo hay un compuesto B, la fracción molar del solvente A la puedo escribir como 1 menos la fracción de B. ¿Mm? Como la solución es muy diluida, ¿sí? Si yo tengo, esto es una aproximación matemática, si yo tengo logaritmo de 1 menos x, cualquier logaritmo de 1 menos x, una ecuación, y si x es muy chica, tiende a 0, ese logaritmo menos x va a ser igual o muy parecido a menos x. ¿Mm? Entonces, cuando la fracción molar de xb tiende a 0, porque estamos en ese caso, ¿no? De las soluciones diluidas ideales, el logaritmo de 1 menos este número que tiende a 0, lo puedo escribir como menos x, menos la fracción molar. ¿Sí? Eso es algo que es una aproximación matemática, digamos, no tiene nada que ver con las propiedades coligativas, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, que tenemos el límite de disolución ideal diluida, ¿sí? También el gamma va a tender a 1. ¿Sí? Entonces, en esta expresión que yo había desarrollado, logaritmo de 1 va a ser 0, ¿sí? Y me va a quedar esto como menos xb. Entonces, directamente el logaritmo de 1 menos xb va a menos xb. Logaritmo de esto va a ser 0. Entonces, el logaritmo de gamma por xa directamente va a ser menos xb. Entonces, reemplazo en la expresión anterior menos xb. Me queda esta expresión. Así que ven, yo estoy hablando y estoy diciendo un montón de suposiciones que se van agregando para llegar a la expresión final, que tienen que ser consideradas, saber que para aplicar la expresión final se tendrían que haber cumplido estas condiciones.
¿Mm? Después tenemos acá que la diferencia entre TF y TF puro, digamos, las diferencias de los dos puntos digamos, de fusión, es chica, ¿sí? Porque si bien se produce un descenso, ese descenso es bajito, ¿sí? Porque está muy diluida. Y después también podemos considerar que el delta H de fusión a T no va a cambiar mucho en ese rango de temperaturas, entre TF y T. Entonces puedo aproximar como que ese delta H de fusión de A a TF es lo mismo que el delta H de fusión de A a T, de A puro, ¿sí? A la temperatura de fusión puro. Que este es un dato que yo puedo sacar de tabla. Entonces si yo reemplazo menos X, digamos, reemplazo e integro, ¿no? Acá el delta H de fusión reemplazo por el del componente puro, R, y acá al integrar entre TF y puro y TF con el descenso, me queda esta expresión, ¿no? Y bueno, y acá desarrollo, digamos, si se hace la cuenta de acá adentro, ¿no? Otra aproximación que viene ligado es que si son las dos muy parecidas, tener esta multiplicación que yo tengo acá en el denominador es lo mismo que poner TF al cuadrado puro, ¿no? Podría reemplazarlo por eso. Entonces, si yo pongo esto al cuadrado puro y reacomodo, este delta T, ¿sí? Que es el delta T del descenso crioscópico, sería la temperatura de fusión de esta mezcla menos la temperatura del solvente puro, ese delta T va a ser igual a menos X por R por la temperatura de fusión del puro al cuadrado sobre delta H de fusión del solvente puro. Esta es la expresión, ¿sí? Del descenso del punto de fusión para soluciones idealmente diluidas. Uno también puede reemplazar la fracción molar por la molalidad, que es lo que se suele escribir en estos casos, se usa la molaridad. Entonces, uno puede decir, si la fracción molar de B es el número de moles de B sobre el número de moles totales, si el número de moles de A es mucho mayor que el número de moles de B, yo puedo acá despreciar el número de moles de B. Entonces me queda que el número de moles de A sobre el número, número de moles de B sobre el número de moles de A. Y eso es igual a la molaridad por el peso molecular de A, ¿sí? ¿Se acuerdan que la molaridad era el número de moles de B por kilogramo de solvente? Bueno, entonces ahora reemplazo en este delta T la fracción molar por la molaridad. Entonces el delta T, que es T final menos T inicial, es igual a menos la molaridad por el peso molecular de A por R por T. Ven que fíjense que tengo acá todos valores constantes, el peso molecular de A del solvente, la temperatura de fusión normal y el delta H de fusión normal. Son todos valores constantes. Entonces, lo que se hace es llamar a esos valores como la constante del descenso de punto de fusión para el disolvente A. Esta constante va a depender solo de A. Fíjense que es la peso molecular de A, dijimos la temperatura de fusión del solvente, que en este caso es A, y el delta H de fusión, ¿sí? No requiere conocer quién es el soluto no volátil. Entonces, reemplazando esta K en esta expresión, me va a quedar que el descenso crioscópico lo puedo escribir como menos K por la molaridad de la solución, ¿sí? Entonces yo puedo tener, si yo tengo una solución diluida ideal de agua, siempre que sea agua, esa K va a ser la misma. Y voy a poder agregarle cualquier soluto no volátil y esa K voy a poder usarla, porque siempre uso agua, ¿sí? Ahora, si yo cambio el solvente, esa K va a cambiar porque depende de las propiedades del solvente, ¿sí? Bueno, y acá tenemos la constante, digamos, reemplazada, ¿sí? Para el agua. Para el agua pongo el peso molecular del agua, R, la temperatura de fusión normal del agua y el delta H de fusión. Y es 1860 para el agua. Así que yo puedo usar, tengo esta constante para cualquier soluto que yo disuelva o agregue a esa solución de agua. Si fuera, bueno, y aquí está con las propiedades del benceno, se calculan las del benceno, fenol, tenemos varios. Bueno, entonces, esta expresión, si ustedes se fijan, tiene ahí el peso molecular digamos, tiene la constante que está acá, ¿no?
Entonces, ¿qué me permite esta? Si yo podría tener un solvente al que le agrego un soluto cuyo peso molecular no conozco, y podría averiguar el peso molecular de ese soluto desconocido, midiendo ese descenso del punto de congelación de esas soluciones donde le voy agregando el soluto, ¿sí? Yo eso lo tengo determinada cantidad de A, le agrego un poquito ¿cómo es? De un soluto no volátil cuyo peso molecular es desconocido, y mido que delta T, digamos, cuando lo hago solidificar, se produce, ¿sí? Después hago otra solución donde le agrego un poquito más. Y así hago diferentes soluciones, entonces voy a tener distintos valores de delta T de fusión con distintos valores de cantidad de soluto que agregué. Entonces, si yo tengo una masa de soluto, que la llamo WB, y de solvente WA, yo puedo hacer la relación entre la masa molar del soluto y el descenso del punto de fusión de esta manera, ¿sí? Si delta T de fusión es menos K por la molalidad, yo la molalidad la puedo escribir así. La masa la masa de, digamos, eso sería los números de moles de B, ¿no? Porque es la masa de B sobre el peso molecular de B sobre la masa de A. Acá hay un factor de 1000 que uno lo puede pasar acá a la constante. Entonces, yo lo que tengo acá es, fíjense, si yo mido diferentes descensos crioscópicos, haciendo diferentes soluciones con distintas concentraciones o cantidades de B, ¿sí? De la pendiente, si yo grafico delta T en función de la masa de B, de la pendiente, esto me tendría que dar una recta, me va a dar, te voy a sacar toda esta expresión, ¿sí? Entonces de la pendiente, sabiendo KF y sabiendo qué cantidad de agua o de solvente tengo, puedo despejar de la pendiente la masa molecular de B. ¿Está bien? Van a ver un problema medio parecido así de esto en la guía. Pero lo que conviene es, yo les decía, ¿no? Yo voy a hacer diferentes soluciones de B en A, y voy a medir los descensos crioscópicos. Pero tampoco puedo poner un montón, porque ¿qué dijimos? Que esta expresión valía cuando la solución, ¿cómo era? Diluida ideal. Entonces yo tengo que medir esos descensos crioscópicos, pero cuando agrego poquita cantidad del soluto en ese solvente, ¿sí? Entonces voy a tener diferentes soluciones, pero a bajas concentraciones, para que valga esta expresión. Si no, se va a empezar a desviar, como mostré en el caso de la sacarosa, ¿sí? Entonces dice ahí, para disminuir el error y situarse en condición de solución idealmente diluida, hay que medir con varias masas y extrapolar la concentración del soluto cuando tiende a cero, digamos. Quedarse con esa parte del gráfico que me quede determinado en la zona, tirar una recta en la zona donde está tendiendo a cero. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer algo parecido con el ascenso bulloscópico, ¿sí? Acá tenemos, si la igualdad de los potenciales químicos cuando el solvente es puro está en este punto, donde tengo esta temperatura de ebullición, ahora voy a tener que igualar los potenciales químicos entre la nueva solución, ¿sí? Y el potencial químico del vapor. Acá yo lo comenté, pero no lo mostré acá. ¿Se acuerdan que dije cuando el soluto, me voy a ir atrás, así lo vemos. Acá. El potencial químico de la nueva solución del soluto es menor, cae el potencial químico, digamos. Este tiene un potencial químico y cuando lo pongo en solución, que le agrego el soluto, este va a tener un potencial químico menor, ¿sí? Porque hay un aumento de entropía. Eso se ve acá. Estabiliza. Claro, es esto. ¿Ven esta recta? Es ese potencial químico menor, porque desciende del líquido puro, tiene un potencial y este es menor. Acá se ve, por eso se corre esta recta así, ¿eh? No lo había llegado a decir. Le comenté lo otro, pero no lo ligué con que lo vean acá en el gráfico, ¿sí? Como que para cada temperatura cae, ¿sí? Acá estamos con el ebullioscópico. Bueno, entonces, lo que vamos a suponer acá es que inicialmente se separa
solamente el solvente, ¿sí? Dijimos que era un soluto no volátil. Entonces la temperatura de ebullición, digamos, ahora va a ser mayor, ¿sí? De esta mezcla. Bueno, entonces hago lo mismo. Ahora voy a desarrollar estas igualdades. En el caso si el solvente era puro, tengo que el potencial del solvente líquido puro a su temperatura de ebullición normal es igual al del vapor puro. Pero cuando el solvente está en solución, ahora su potencial químico va a ser igual al del vapor puro, porque dijimos que solamente pasa a la fase vapor el solvente puro. Entonces, bueno, se acuerdan que, de vuelta, ¿no? Que uno puede escribir el potencial químico de un componente de una solución como el potencial químico de ese componente puro más RT logaritmo de la actividad. ¿Mm? Entonces, voy a reemplazar en este equilibrio, ahora con la temperatura nueva de ebullición, reemplazo cada una de las expresiones, ¿no? Entonces tengo que el potencial químico de A líquido a TB, ¿sí? Es igual a, dijimos, el puro más el RT logaritmo de la actividad. Y del otro lado dejo el gas puro. Entonces, de vuelta, despejo, como hicimos antes, el logaritmo de la actividad. Entonces me queda la diferencia de los potenciales químicos, que los reemplazo por G molar, y me queda que el logaritmo de la actividad es igual al delta G de vaporización del solvente a esta nueva temperatura TB sobre RT. Entonces acá nos indica también que esta temperatura de ebullición, va a depender de la actividad del solvente. De la actividad del, perdón, la actividad del solvente. Bueno, entonces se hace lo mismo que antes, todas las suposiciones de antes, ¿no? Si yo reemplazo el delta G usando la ecuación de Gibbs-Helmholtz que habíamos demostrado antes, me voy a llegar a una expresión similar a la anterior, nada más que acá, como es un ascenso, no me queda un negativo acá, es positivo, ¿sí? Entonces el ascenso ebulloscópico va a ser igual a la fracción molar de B por R, por la temperatura de B puro, ¿sí? Sobre delta H de vaporización puro. Acá hice todas las aproximaciones de antes, las que TB y puro, digamos, TB de normal y TB, el nuevo TB, son parecidas, ¿sí? Entonces que el delta H de vaporización no depende de la temperatura, todo lo mismo que antes. Entonces acá se vuelve a tener una constante que es KB, le llaman, que es la constante del ascenso ebulloscópico, que de vuelta depende del solvente nada más, ¿sí? Porque es de su peso molecular, de la temperatura de ebullición normal y del delta H de ebullición. Son todos valores que yo puedo sacar de tabla. También expresándolo como molalidad. Entonces, bueno, acá dice, esta constante solo depende de las propiedades del solvente y no requiere que el soluto sea no volátil. Es general para cualquier soluto, pero aplicable solo a soluciones idealmente diluidas, ¿sí? Y cuando se vaporiza el solvente puro a partir de la solución. ¿Sí? Más o menos las suposiciones que hicimos. También en este caso uno podría calcular el peso molecular. Si uno reemplaza acá la molaridad con los gramos de soluto, y su peso molecular, y los gramos de solvente, de la misma manera que expliqué antes, midiendo diferentes, digamos, el ascenso bulloscópico de diferentes mezclas de B en A, podría tener el peso molecular de B. Pero no se suele hacer, no es una técnica así que se pueda hacer, porque ese delta T es mucho más chico que el delta T de crioscópico, entonces tiene más error. Y acá tenemos algunos valores de KB para diferentes solventes. Bueno, y ustedes, bueno, acá puse unas fotitos para que veamos un poco en la naturaleza en qué situaciones se nos da que se produce el descenso crioscópico y el ascenso bulloscópico. A ver, ¿alguno sabe algo de esto? ¿Sabía? No sé. Sí, que Sí, para pones enfriar la cerveza, cambia las cosas. que le pones sal al agua. ¿Y qué está ocurriendo ahí?
se te ocurre, digamos, un descenso crioscópico, entonces el agua va a estar más fría y se te va a enfriar más rápido la bebida, Claro, digamos. claro, porque ahora el equilibrio lo desplacé hacia la zona de menor temperatura. No va a ser cero, Claro. porque obviamente tenemos que tener agua líquida también para que esté en equilibrio, ¿no es cierto? Muy bien. Después tenemos ahí la sal que están tirando en el camino, que es algo similar, ¿no es cierto? Ahora es lo Para mismo, la para que no se derrita, claro, no, en realidad es o sea, para que se congele. ahí No, no, no. es para que se derrita, para que los Para autos liberar puedan. no hay nevada. Claro, para liberar los caminos, porque ¿qué pasa? Ah, Cuando en esos lugares la temperatura es menor a cero. Entonces cualquier hielo que esté ahí formado va a estar claro, congelado, no se va a derretir, ¿sí? claro. Entonces al tirar sal hacen que, sí, que se derrita y que se libere y se vaya de los caminos, ¿sí? Después acá tenemos, esto es unos fideos que están hirviendo en agua, que bueno, uno le tira sal al agua cuando está hirviendo. También acá se está produciendo un ascenso bulloscópico. Entonces, uno esperaría que los fideos se hagan más rápido, porque en vez de estar esto a 100 grados está a mayor temperatura que 100. ¿Mm? Bueno, después acá tenemos un refrigerante también que le cambia digamos, la temperatura de congelamiento del agua del motor, que para regularla, sobre todo en lugares que hace frío, no se tiene que congelar el agua del motor, digamos, del auto, porque está a muy baja temperatura el ambiente. Entonces, bueno, el refrigerante lo que hace es cambiar ese punto, ¿no? Después tenemos acá, esto es almíbar, ¿sí? Que bueno, que bulle, digamos que cuando hacemos merengue, ¿sí? No sé si alguno hizo alguna vez. Sí. Bueno, que se Sí, observa sí. que aumenta un montón la temperatura cuando le agregamos el azúcar, ¿no es cierto? Y después acá tenemos la leche. La leche, a ver, ¿por qué puse la leche acá? ¿Que a alguien se le ocurre que puede ser eso? Porque en realidad tienen partículas de soluto, ¿no? Tiene como Claro, pero la leche tiene grasa, no sé qué si tiene. yo, Para eh, aumentar la la temperatura. aguada de la leche tiene un descenso crioscópico por sí solo que es menos 0,5 por ahí. Y la adulteración de la leche es aguando la leche. Ah, Entonces, una de las maneras de probar es midiendo su descenso crioscópico, midiendo su congelación, digamos, su cambio de estado a sólido. Si se le agregan agua va a estar más cerca a cero, ¿sí? Sería como que la están diluyendo. Es al revés del otro. ¿Entienden? Es claro. al revés de la sal. La estoy diluyendo. Entonces, en vez de ser menos 0,5, se va a acercar a cero esa temperatura de congelamiento de la leche, cuanto más agua le agreguen. ¿Mm? Claro. Así Pero que, sigue siendo un descenso. claro, sí sigue siendo un descenso porque no vas a tener agua pura, pero si vos le agregás agua pura, la estás diluyendo. Entonces, ese descenso va a ser menor. ¿Entendés? Porque vos tenés, Claro. si la leche tiene agua en su composición, pero si vos, imagínate que todos los solutos que tiene, todo lo que tiene de soluto lo tenés, es como si fuera un solo componente, agua y toda la mezcla esa como un solo Claro. componente. Si yo le agrego más agua, la estoy diluyendo, le estoy bajando la fracción molar a ese componente. Entonces estoy haciendo que el descenso crioscópico sea menor, ese delta T, más chiquito. Bueno. Y por último vamos a ver la presión osmótica. Me tomé un poquito de agua. Vamos a considerar que tenemos dos recipientes, dos compartimentos que están separados por una membrana semipermeable. Ay, ¿Mm? No te me caigas, no te me caigas. perdón, no me di cuenta. Y esa membrana semipermeable deja pasar
solamente moléculas de solvente. Entonces, por un lado tengo un recipiente, un receptáculo, no tengo solvente puro, y en otro tengo solvente, con una solución, solvente con un soluto no volátil en solución. Esa membrana solamente deja pasar solvente, todo está a la misma temperatura, porque esta membrana es térmica, digamos, no es que aísla, ¿sí? Y es rígida. Entonces, si yo acá estoy sometiendo a estos émbolos a una misma presión, si la presión es igual en los dos lados, lo que se va a observar es que el potencial químico del solvente A puro es mayor que el potencial químico de A en la mezcla, como habíamos visto, ¿no? Porque desciende por el hecho de haberle agregado el soluto. Entonces, como este es mayor que el de la mezcla, va a haber una tendencia a pasar solvente de este compartimiento que es puro hacia el otro, para tratar de igualarse esos potenciales, para tratar va a diluir la solución concentrada, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta qué momento? Hasta que los potenciales se igualan. Entonces, en ese caso, al pasar agua acá, se va a incrementar la presión de este lado. Entonces acá voy a tener una presión P, y acá voy a tener una presión P más ese incremento por haber pasado líquido del puro a la solución. Esa sobrepresión P que debe ejercerse, dice, sobre la solución para igualar. Si yo la quiero igualar, tengo que, hacer esa pi adicional para igualar las dos presiones. Se le llama presión osmótica, ¿sí? Bueno, entonces, cuando se alcanza el equilibrio, dijimos los potenciales químicos son iguales. Entonces, en el equilibrio tengo que el potencial químico de A en la solución, que está a P más pi, más esa presión, es igual al potencial químico de A puro, que está a P. Lo podía escribir como, ¿se acuerdan? A puro a esa presión más RT logaritmo de A. Entonces, igualando, me queda, me queda toda esta expresión, ¿no es cierto? Si yo despejo RT logaritmo de A, o menos RT logaritmo de A, me queda la diferencia de potenciales, ¿sí? Como que el logaritmo de la actividad es igual a la diferencia del solvente, del potencial químico del solvente a P más pi menos el solvente a P. Y se acuerdan que esto es la variación de G con la presión, ¿no? Esto es lo habíamos visto, que era digamos, el potencial químico es G molar, ¿sí? Y esto sería como un G molar a una P, y esto es un G molar a otra P, a otra presión. Eso es como la variación, ¿sí? La variación de mu con la presión a temperatura constante, ¿sí? Hablamos que estamos haciendo esto a temperatura constante, es la derivada de G respecto de P a temperatura constante, que es el volumen, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto que lo vimos un montón en una de las clases? Sí, sí. Muy bien. Entonces, directamente, esta diferencia, ¿sí? Si yo paso acá diferencial P para otro lado multiplicando, este diferencial G es esta diferencia. Ay, perdón. Así que esa diferencia de potenciales es la integral entre P y P más pi del volumen por diferencial P. Este diferencial P acá está como con un asterisco porque sería, acá como acá lo llamé P, no es esta P, sino que es una P que es variable, es la variable P, para diferenciarlo. Esta tiene un valor que va a estar evaluado en un valor esto. Entonces, menos R de logaritmo de la actividad es esta expresión. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Yo reemplacé esto por este diferencial G, ¿sí? Y el volumen lo voy a reemplazar por el volumen de A puro, porque acá en este caso estoy hablando de A puro. Entonces sería el cambio del potencial químico con el volumen, con la presión, perdón, que está involucrado el volumen, ¿no? Entonces, dice acá, como vimos en la primera clase, al ser el solvente una fase condensada, su volumen no varía significativamente con la presión. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos comentado? Entonces yo lo puedo tomar que el volumen va a ser constante, ¿sí? Entonces, esta diferencia de potenciales
que es igual a menos RT logaritmo de A, lo saco de la expresión esta, ¿no? Lo saco acá. Al sacarlo acá, directamente es la integral de diferencial P, ¿sí? Y eso es la diferencia de los dos extremos de las expresiones. Entonces me queda directamente que se me cancela la presión y me queda pi. Perdonen que iba a decir algo. Acá, bueno, obviamente no lo dije, pero estos extremos de la integral es que va desde que está puro hasta que está en solución, por eso va de P a P más pi. Bueno, entonces despejando la presión osmótica me queda que es igual a menos RT logaritmo de A sobre B a puro. Fíjense que acá aparece, hasta ahora no hice ninguna suposición de idealidad acá, tengo la actividad. Y la actividad que es gamma por XA. Hay un problema en la guía que usa esta expresión para calcular la presión osmótica. Lo van a ver, que está el desvío, el coeficiente de actividad. Bueno, pero entonces yo puedo determinar la presión osmótica de diferentes soluciones y determinar el desvío de la idealidad de cada una de esas soluciones de la expresión, porque sé cuál es el volumen de apuro. Voy a saber qué fracción molar tengo de cada mezcla que haga, así que puedo despejar, mido la presión osmótica y puedo despejar gamma. Ahora, vamos de vuelta, si la solución es idealmente diluida, yo voy a desarrollar el logaritmo como hice antes, ¿no? Pongo logaritmo de gamma más logaritmo de XA, y logaritmo de XA es logaritmo de 1 menos XB, y aproximo esto como XB es muy chiquito, porque estoy aproximando para solución idealmente diluida, esto es menos XB. Y gamma tiende a 1, ¿sí? Entonces es 0. Entonces directamente este logaritmo puedo poner como menos XB. Si yo reacomodo de vuelta XB como número de moles de B sobre número de moles de A, porque XB es muy poco, se desprecia en el denominador respecto al número de moles de A, y a su vez, digamos, si yo esto lo reemplazo, me va a quedar acá abajo número de moles de A por volumen de A puro. Y como es muy poco lo que tengo de B en la solución, prácticamente el volumen de A puro molar por el número de moles de A va a ser el volumen de la solución, ¿sí? Que yo tenga. Entonces, bueno, son otras aproximaciones que puedo escribir acá en esta expresión. Entonces, al escribirlo, me va a quedar volumen de la solución abajo y número de moles de B arriba. Me va a quedar así. Número de moles de B sobre volumen de la solución, que eso es la concentración molar. Entonces reemplazo en esta expresión y me queda que es la ley de Van Hoff, ¿no? La presión osmótica es RT por la concentración molar del soluto. Pero esta expresión es válida para una solución idealmente diluida. Esta no, está para cualquier mezcla. Bueno, entonces acá tenemos, si yo grafico la presión osmótica de diferentes mezclas, ¿no? Tengo unas soluciones de sacarosa, volvemos con la sacarosa. Tengo agua y le voy agregando un poquito de sacarosa y mido la presión osmótica. Después le agrego otro poquito de sacarosa y mido la presión osmótica. Y así. Voy agregando. En comportamiento real, digamos, tendría esta expresión, ¿sí? Acá está corrido, la flechita tiene que indicar el punteado. Si yo grafico, digamos, estos serían los datos experimentales, ¿no es cierto? El punteado, no el completo. Y el punteado sería el gráfico de pi en función de la RT por la concentración. Yo voy a medir diferentes presiones osmóticas y voy con la concentración que sé que agregué, voy graficando esta recta. Y fíjense nuevamente que en la zona cuando la solución está diluida, se superponen, ¿sí? En esta zona. Fíjense que los valores de presión osmótica son altos. Miren acá, 5 atmósferas, 10 atmósferas, hasta acá, bueno. Son valores, no son como antes que el delta T de fusión o el delta T de ebullición eran bajitos, ¿sí? Acá se miden valores más grandes. Entonces acá esta es la propiedad la que más se usa respecto de las otras dos para determinar pesos moleculares, sobre todo en polímeros y macromoléculas.
Bueno, ahora en el caso de situaciones de soluciones que se aparten de la idealidad, se desarrolló esta ecuación en serie, ¿sí? Donde se expresa la presión osmótica como una sumatoria de un montón de términos que tienen que ver, estos términos, con las interacciones que hay entre el soluto y el solvente, ¿sí? Y esta densidad es una concentración máxima de soluto que es la masa de soluto sobre el volumen. Entonces, bueno, tengo un montón de términos. Cuanto más términos tenga, más se va a aproximar al comportamiento, digamos, real de la solución, ¿sí? Bueno, acá tengo algo más que decir, no. Entonces, esta es la ley de Van Hoff, que es la que válida para soluciones idealmente diluidas. Y esta otra que mencioné, que es la suma, que tiene en serie un montón de términos, es la expresión de Macmillan-Meyer para soluciones que se apartan de la idealidad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar el peso molecular de polímeros y macromoléculas, uso esta expresión última. Y uso esta expresión cortándola, por ejemplo, y quedándome con el primer término, ¿sí? Este primer término, y esto digamos, porque cada vez son más chicos los otros términos, pero yo desprecio y me quedo con esa parte. Entonces, si me quedo con esa parte, tengo la presión osmótica que voy midiendo, puedo medirla con distintas soluciones que voy armando, que tienen distintas concentraciones. Me va a quedar RT sobre la masa molar, ven, estoy acomodando acá, ¿no? Si hago acá distributiva, esto es RT por la densidad la pasé para acá dividiendo, porque están los dos términos, la densidad, ¿no? Acá me queda, a pasarla dividiendo que está al cuadrado, me queda a la 1. ¿Sí? Entonces me queda RT sobre la masa molecular más A por RT por densidad. Entonces, ¿yo qué voy a saber? Si yo tengo varias soluciones de, por ejemplo, agua en sacarosa, a cada una de ellas, sabiendo qué cantidad de sacarosa tengo, mido qué presión osmótica se produce, ¿sí? Y grafico el cociente entre la presión osmótica y la concentración, ¿sí? En función de esa concentración que voy variando. Fíjense que si yo grafico esto como una Y, como si fuera Y, y esto como si fuera X, esto es la pendiente de esa recta o del gráfico que me quede determinado, y esto es la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, de ese gráfico, de la ordenada al origen, puedo determinar el peso molecular de B, sacando la ordenada al origen. Obviamente siempre que uno determine valores haciendo extrapolación en la ordenada al origen, tienen más error que si fuera que uno lo determina de la pendiente, ¿no? El valor, porque cualquier cambio de pendiente genera un cambio más grande en la ordenada al origen. Pero bueno, es una manera de estimar pesos moleculares. Y en este caso, si son polímeros o fracciones de distintos de distintas partes, pues un polímero compone por moléculas de diferente tamaño, uno lo que determina es un peso molecular promedio, ¿sí? No es un peso molecular no podemos discriminar entre cada partecita, ¿sí? Entonces ven, si yo tengo que la presión osmótica es RT por la sumatoria de cada una de las concentraciones de cada uno de estos pedacitos de polímero que quiero determinar el peso molecular como un todo, ¿sí? Tengo que considerar cada una de las concentraciones. Entonces, bueno, reemplazando la concentración con digamos, la masa molar, me queda que es la sumatoria, bueno, digamos, acá es lo que demuestra que tengo, digamos, este valor, esta C que se usa acá generalizada, en realidad es una sumatoria de la concentración de cada una de las partecitas. Bueno. Y acá tenemos algunas aplicaciones de lo que es la presión osmótica. Acá tenemos un salado, en una ensalada que la voy a salar. Lo que se produce es, si yo tengo las células del vegetal turgentes,
con la sal se produce una liberación de jugos. Entonces, bueno, por eso conviene la ensalada salarla antes de comerla, porque si no después se empieza a perder tu urgencia el material. Acá tenemos esto es un suero, ¿sí? Donde tenemos glóbulos rojos, entonces cuando a uno le ponen suero siempre tiene que ser isotónico, es decir, que tenga una concentración salina ese suero que sea compatible con la concentración salina que tenemos nosotros en sangre, ¿no es cierto? Si es así, bueno, va a haber un intercambio entre las células de los glóbulos rojos, entre el exterior y el interior en equilibrio. En cambio, si yo pongo un suero muy concentrado, ¿qué va a pasar? Va a tender a salir líquido, porque el potencial químico de afuera va a ser menor que el potencial químico de adentro del glóbulo rojo, entonces los glóbulos rojos se van a achicar, digamos, a perder contenido líquido. Y lo mismo al revés, si es bajo en sales, va a entrar agua del medio hacia adentro de los glóbulos rojos y bueno, van a explotar, van a colapsar, ¿sí? Acá tenemos también el cambio de, digamos, sale líquido de los jamones cuando se los cura, ¿sí? Y Ensalado. ensalado, claro, que sale agua del jamón, ¿no? Y bueno, y esto es en particular una aplicación de unas diálisis, donde acá hay una membrana que también se produce una diferencia, pero acá solamente la membrana deja pasar algunos solutos, ¿sí? Hacia el exterior. Es para purificar, se utiliza, pero está también basada un poco en el principio de la presión osmótica. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, no, pues, Esta guía no es complicada. Este problema lo van a aplicar, esta determinación de un peso molecular lo van a aplicar en el último problema de la guía. Y bueno, no tiene mucha dificultad esta guía. Así que espero que no les cueste. Voy a